Hoy quiero compartir con ustedes el nombre de esta porción de este mensaje, y es Tiatira, negocios peligrosos. Tiatira era la iglesia. ¿Qué número de iglesia que venimos? ¿La primera, la segunda, la tercera? La primera fue Éfeso. La segunda fue Esmirna. La tercera fue Pérgamo. Y ahora estamos viendo la número 4, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Parte del mensaje la parte inicial de esta porción de la serie, el mensaje de Cristo a su iglesia, lo que tiene que ver con Tiatira, lo vimos en la predicación anterior, que se puede encontrar tanto en el canal de YouTube de la Iglesia Generación de Fe. Santa Marta aparece muy rápidamente cuando le coloca Santa Marta, porque hay otras congregaciones que tienen ese mismo nombre. Y también en Pastor Ahmed Sánchez en YouTube. Ahí encuentra también la transmisión, la puede ver, encontrarla ahí. Y toda la serie desde el principio de año. Este mensaje que es específicamente negocios peligrosos, es el espacio para poder ver en lo que se tuvo que meter la iglesia en aquel entonces y las recomendaciones que el Señor le trajo. Vamos a leer Apocalipsis 2, capítulo 2, 18 al 29 en esta porción de la Escritura. Apocalipsis capítulo 2, del 18 al 29. Y vamos a leerlo juntos, por favor. Dice la Escritura, el mensaje a Tiatira. Verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia, ¿en dónde? En Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Dice esto. Ahí viene el mensaje. Verso 19. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y, ¿qué más? Que tus obras postreras son más que las primeras. Verso 20. Ahí viene el pero. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles son esas cosas? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ¿cómo? Profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado el tiempo para que ¿qué? Que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Verso 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación y a los que adulteran con ella, o con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ¿quién? De ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, hay una población especial. Ahí ya va a decir esa característica. Dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré, mire este regalo, a cada uno le dio un regalo especial, a los que permanecieron. Dice, y le daré la estrella de la mañana. Verso 29. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén, aleluya. Recuerdan que uno de los regalos más bonitos, que me parece tan maravilloso, que seguramente es mucho más que unas palabras que se conjugan y suenan muy lindas,
Es el mensaje de la iglesia de Pérgamo cuando dice, le daré una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre. A mí me parece tan bello eso. O sea, y de hecho cuando nos dice una piedra blanca, sino dice una piedrecita, o sea, le coloca cierto matiz de amor y de detalle para poder beneficiar a esa congregación. Aquí al final el regalo que se ofrece es, y te daré la estrella de la mañana. ¿Quién cree usted que es la estrella de la mañana? Nuestro mismo Señor Jesús el Cristo. Para tener un poco de conocimiento o de instrucción acerca de lo que era Tiatira, dónde estaba ubicada y todo eso, le traigo unos datos o un contexto histórico para analizar un poco. Este mensaje a la iglesia de Tiatira analice primero esto, es el más extenso que se da a estas 7 iglesias. Tiene más contenido en cuanto a lo que el Señor no solamente rechaza, sino también en lo que exalta. Si se han dado cuenta, esta palabra, esta escritura, ha dado unos puntos específicos muy, muy importantes que creo que nosotros debemos tener. Si vamos a la escritura nuevamente, por favor, y leer específicamente en el verso 19, mire las características que esta iglesia tenía. En el verso 19 lo podemos encontrar. Dice, yo conozco tus obras. Era una iglesia que tenía obras. También tenía amor. ¿Qué más tenía? Fe. ¿Qué más tenía? Servicio. ¿Qué más? Paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Eso me recuerda una palabra por allá que a través de los profetas el Señor dijo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y encuentro que maravillosamente esta escritura empieza a dar una serie de conceptos, de características que esta iglesia tiene, que hermano, yo creo que nosotros necesitamos eso. Esta mañana en nuestra escuela estábamos compartiendo diferencia entre obras comunes y obras ¿qué? Y obras piadosas. Cuando el Señor está hablando de conozco tus obras, ¿a cuáles obras cree usted que se refería? Obras piadosas. Y exalta el amor, exalta la fe, el servicio. Imagínese una congregación, una iglesia que no sirva a otros. Es una iglesia que está incompleta. Una iglesia que no trabaja en obras de piedad. Una congregación que no tenga amor. ¿Cuál fue la iglesia que le faltó amor? La iglesia de los Efesios, de Éfeso. Y en aquella dice el Señor, tengo algo contra ti, ¿qué fue? Que has perdido tu primer amor. Mire una diferencia grande. Esta iglesia tenía amor. Y también fe, servicio. Y algo que quizá pueda carecer alguno de nosotros aquí en este lugar. Paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo pregunto, usted, en cuanto, ahora trayéndolo un poco así directamente a nosotros, ¿usted trabajaba antes más para el Señor o trabaja hoy más que antes para el Señor? Por allá cuando escuchábamos del Evangelio y cuando de hecho vivíamos en mucha ignorancia sin conocer las profundidades de las doctrinas, de pronto parecía que tuviéramos como un poco más de intención de servir, de hablar, de buscar, de rendirnos ante Dios, y pareciera que a algunos no le cae bien la sana doctrina. Tristemente. Entre más aprenden, más apoltronados se sienten y más poderosos. No, a mí me gusta es que me busquen porque el que sabe soy yo. Y entonces tratamos ahora quizá que por lo doctos que somos nos lleven a congregaciones para que nosotros seamos vistos. Y si no es así, entonces no voy porque ya yo pasé ese tipo de temporadas y ahora yo estoy para otras cosas mayores. Hermano, usted y yo estamos para servir de principio al fin al Señor donde Él quiera que nosotros estemos.
Y estás aquí en esta congregación, en este momento. De las instrucciones que encontramos en la carta del apóstol Pablo, es que tú tienes que amar el lugar donde Él te ha colocado. El valor que se le da a la iglesia local es tan importante que usted ni yo debemos menospreciar el lugar de la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Hace poco recibí un elogio, creo que, y estoy seguro que el elogio no era hacia mí, sino a toda la comunidad de 2 hermanos recientes que están con nosotros acá. Dentro de sus cosas decían, esto era lo que nosotros estábamos buscando. Y gracias doy a Dios por la vida de Luis y de Grace, que expresaron esas palabras. No se trata de mí, porque con Grace ya éramos amigos ya de hace mucho tiempo. Ella está hablando de la congregación, de lo que tratamos de llevar aquí en este lugar. La expresión de Luis y de su esposa fueron, nosotros habíamos ido a otros lugares, pero esto era lo que nosotros necesitábamos. Nosotros no estábamos buscando shows, espectáculos y cosas raras, sino que donde se nos enseñara la sana doctrina, la palabra de Dios, conforme está ahí. Y eso es lo que debemos nosotros buscar en nuestras congregaciones. Eso debe llevarnos a amar a nuestro lugar de congregación, amar a nuestros hermanos, amar a la iglesia de Cristo. Hay una forma en la que tú puedes amar a la iglesia de Cristo, la que lees en los libros y con la que te relacionas. Cuando yo escucho, no, los hermanos de África están siendo perseguidos, me duelo en mi corazón por eso. Pero eso no significa que por dolerme de los hermanos perseguidos en África o en otros lugares, en países perseguidos, no me duelan los hermanos que yo tengo acá también. Tengo unos hermanos aquí, en una congregación local a la que me debo y a la que tengo que rendir cuentas. ¿Sabía usted, hermano, que yo tengo que rendir cuentas aquí a ustedes? Yo tengo que, como siervo del Señor, rendir cuentas a mi congregación. No porque me pertenezca, porque es mía, yo la creé, yo la fundé, no. Sino porque pertenezco a esta congregación. Y esta congregación hace parte de la iglesia de Cristo Jesús. Él es el pastor de pastores. Él es el Señor de todo. Y a Él tendremos que dar cuenta. Claro que sí, llamado a predicar el evangelio, tengo que dar cuenta, y quizá mayor que otros, porque la Escritura lo indica. Pero hermano, usted aquí también tiene que rendir cuenta. Usted no es una rueda libre en el aire. Así que disponga su vida. Estos hermanos de la iglesia de Tiatira estaban realizando obras que contenían no solamente la piedad, sino amor, fe, servicio, paciencia, y parecía que crecían con el tiempo. Tú no puedes ser retrógrada. No puedes retroceder. Si has llegado a cierto punto, hermano, no es para que usted eche para atrás. El mismo apóstol Pablo decía, no es que yo lo haya alcanzado todo. Y yo no le puedo decir a usted que yo lo he alcanzado todo. Alguna oportunidad tuve la osadía de mencionar algo muy familiar. No es que me esté retratando de esto en este momento, sino que yo dije, he cumplido mi labor con mi papá y con mi mamá. A ellos les prediqué el evangelio. Conocieron al Señor y murieron en Cristo y serán resucitados, porque eran fieles creyentes. A mis hijos les he predicado el evangelio. Juntamente con mi esposa, a mi esposa le he predicado el evangelio. Cada que tengo la oportunidad, a mi nieto le predico el evangelio. A mis amigos le predico el evangelio. A mis compañeros de trabajo le predico el evangelio. Y no que sea perfecto. Pero, hermano, yo podría decir que en común y ordinaria vida, yo podría decir, ya yo prediqué lo suficiente para sentirme satisfecho. Usted puede entrar a nuestra página y encontrará que llevamos ya predicando hace más de 20 años. Y en el Estado colombiano, después de 20 años, somos pensionados. Tenemos derecho a una pensión. ¿Quiere decir entonces que puedo ahora pensionarme a causa
de lo que debiéramos ya nosotros culminar nuestra manera de vivir? La respuesta es no. Entender, hermanos, que el hecho de que hayamos logrado ciertos momentos o ciertas cosas en la vida, nosotros debemos entender que nuestra labor no acaba sino hasta que el día que el Señor Todopoderoso nos llame a su presencia para poder ahora sí rendirle cuenta a nuestro Dios Todopoderoso. La iglesia de Tiatira, desde una perspectiva bíblica, podemos mirar que esta carta está destacando la santidad del Señor. Hermano, el Señor no se va con juegos. El Señor, a pesar de que ellos estaban viviendo y haciendo obras y mostraban amor, obras de piedad, que ellos servían, que eran pacientes y que estaban haciendo todas estas cosas y demostraban una fe poderosa, es bueno que nosotros comprendamos, mis hermanos, que el Señor no dejó pasar. Mira, todos estos atributos de esta congregación, de esta iglesia, la deberíamos tener todos nosotros. Imagínense una congregación sin obra, una congregación sin amor, una congregación sin fe, una congregación sin servicio, una congregación impaciente. Usted se puede imaginar, pues eso no es una congregación sana. Si no tiene estos atributos, no es una congregación sana. Así que, mis hermanos, el Señor empezó a destacar que a pesar de que tenían ciertas actitudes, atributos y cosas que la hacían especial, el Señor estaba exigiendo de esa iglesia santidad. ¿A quién estaba exigiendo santidad? A la iglesia. ¿A qué iglesia? A Tiatira, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Pero ¿cree usted que nos está exigiendo a nosotros también santidad? También nos está exigiendo santidad. Ahora, pregunto, ¿puede encontrar el Señor en ti estas características? ¿Eres un hermano o una hermana que hace obras de piedad? ¿Eres de esas personas? ¿Eres una persona con amor? ¿Con amor? ¿Eres una persona de fe? ¿Puedes ser identificada como una persona de servicio y una persona paciente? Hoy estamos siendo probados en nuestra paciencia, ¿sí o no? Estamos siendo probados. Ahora, quiero darte un contexto histórico al cual fueron sometidos los hermanos que se encontraban en Tiatira. Esta ciudad era una ciudad comercial de Asia Menor. Hermano, es la actual Turquía. ¿Y cómo usted recuerda al turco del pueblo? Porque a nuestro pueblo llegaron turcos. ¿Cómo eran los turcos de nuestro pueblo? Vendían telas. Si usted y yo nos vamos, ¿cómo? Trueque, sí, pero en los pueblos hoy, ¿cómo vemos nosotros a los turcos? Comerciantes, eran los tipos más, ¿cómo? ¿Comprando? Con dinero. ¿Y por qué creen que eran famosos también por su capacidad adquisitiva, de verdad? El turco del pueblo parecía que era uno de los que más dinero tenía en el pueblo. Por una sola razón. Trabajadores, comerciantes, telas y de cuánta cosa, negocio había, ellos tenían que ver con todas las virtudes del comercio. Hermano, ¿usted cree que esto es solamente hoy que lo vemos en nuestros pueblos? Pues déjeme decirle que esto es desde una tradición histórica que ellos han vivido de esa manera. Ellos desde muy temprano se agruparon. Lo que usted ve hoy, la Asociación de Tenderos de Santa Marta, Colombia. Hermano, eso es copiado del modelo turco, porque los turcos y las personas de aquella región hacían agremiaciones en aquel tiempo en las que fortalecían su comercio y podían juntos hacer mejor. ¿No se ha dado cuenta que la droguería del barrio suyo, que se llamaba la pastillita, hoy se llama no sé qué drogas corporativa de no sé qué cuestión?
una cooperativa que vende drogas ahora. Ese es un modelo turco, hermano. Ese es un modelo turco. Y el turco, o los de Asia Menor que estaban ubicados en esa época allí, entendieron que era mejor asociarse que andar como ruedas sueltas por allí. Estos hermanos ubicados en la iglesia de Tiatira, ahora le estoy hablando no de la comunidad completa, sino ahora de los hermanos de la iglesia de Tiatira. Yo quiero que usted se ponga a pensar, si usted fuera, usted es habitante de un pueblo, usted vende algo para poder mantenerse. Usted vende algo. Si es profesor, vende el tiempo y su conocimiento para poder instruir a otros, ¿sí o no? Dígame otra cosa por allí. Por allá está mi hermana, que es estilista. ¿Sí o no? Vende de todo, dice la hermana. Ella hace su trabajo, vende productos, lleva esto, lleva aquello, tiene una cantidad de servicios en lo que ella ofrece. Y cada uno de nosotros por acá, nuestro hermano Damiro trabaja con una distribuidora y tienen que llevar mercancía a diferentes lugares. Por allá mi hermano Luis trabaja en una droguería, y ahora esta droguería, ahora que íbamos para el Seminario Reformado Latinoamericano, me lo encontré allá en el aeropuerto. Hermano, qué alegría. ¿Para dónde va? Vamos a aprender de lo que el Señor trae. Se comercia. Él tiene que saber de esto. Ahora imagínese usted que esos gremios estaban tan compenetrados que no solamente compartían la misma actividad comercial, sino también profesaban y adoraban a los mismos dioses. Ahora póngase usted a pensar cómo un hermano creyente en el Señor, que le había dado la espalda a los ídolos, ahora tenía que venir para poder comercializar lo que éste sabía hacer o tenía para vender. Tenía que asociarse a uno de esos gremios. ¿Qué cree usted que le significaba al hermano eso? Tener que rodearse en negocios peligrosos, así como ese es el nombre de la predicación de hoy, en negocios peligrosos que lo llevaban a adorar a la deidad que se suponía ayudaba a cada gremio. Hermano, ellos estaban agremiados por artesanos, tintoreros, alfareros, panaderos. O sea, todo el que tuviera que ver con una actividad comercial tenía que vincularse al medio. En el caso de nuestro hermano Jason, que vende productos terminados de panadería, si él quería vender eso, tenía que asociarse a ellos. Y tenía que participar de las reuniones con ellos. Y tenía que participar con las adoraciones y los sacrificios que se ofrecían a esos dioses. Dígame usted cómo hacían aquellos para poder comer y llevar su pan a su casa. Hermano, era una actividad tremenda. Ahora yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Usted no cree que hoy funcionamos hoy día también de esta forma, de una forma u otra? Hoy funcionamos de esta manera. Hay gremios de médicos, hay gremios de profesores, hay gremios de panaderos, hay gremios de tenderos, hay gremios... Hermano, y usted sabe que cuando se hace la fiesta de los tenderos, que es muy famosa aquí en nuestra región, hermano, esos duran hasta 3 días en la fiesta. Eso es una cosa tremenda. Y para poder participar de ese comercio tenían que estar allí. Hermanos, el Señor estaba exigiendo fidelidad a la iglesia de Tiatira. Y seguramente Él entendía que no era tan fácil poder llevar una vida como esta. No era fácil, hermano. No era fácil. Pero el Señor habló su palabra y los llamó a ellos, y no solamente les reconoció su trabajo, sino que les exigió que debían vivir no solo de una manera piadosa, sino fiel al Señor. ¿De acuerdo? Ahora quiero recordarte a una persona que, sobre todo por las mujeres, es muy recordada en la iglesia de Tiatira.
Y si vamos a Hechos capítulo 16, verso 14, encontramos un dato muy interesante aquí. Hechos 16, 14, encontramos, dice la palabra, entonces una mujer llamada ¿cómo? Lidia, vendedora ¿de qué? De púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Estoy trayendo este ejemplo, es porque estando esta mujer allí, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, ¿a qué cree usted que el gremio pertenecía? Al de los artesanos, los que vendían, de los comerciantes que vendían telas, que vendían, hermanos míos. Si era perfumista, pertenecía al gremio de los perfumistas. Y ella sabía que al dar la espalda a aquellos que hacían parte de este gremio, inmediatamente para ellos vendría una limitación comercial. Estaría de alguna u otra forma comprometida su canasta familiar, su sustento. Hermano, ¿cree usted que hoy en día no vivimos de esa misma forma? Totalmente. Hoy vivimos de esa misma manera. ¿O acaso cuando vamos y hay espacios de corrupción donde nosotros trabajamos y nos abrazan y nos dicen, ¿saben una cosa? Aquí se funciona es así. Aquí no funciona de otra manera. Hermano, ¿tendremos problemas o nos haremos como ellos? ¿Qué pide el Señor? Sé fiel hasta la muerte. Camina con fidelidad hasta que yo venga. Y si vamos nuevamente a la escritura inicial, el Señor, a través del verso 24, por favor, Apocalipsis 2, 24, busquemos allí. La escritura dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, está hablando de la doctrina de Jezabel, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Sabe una cosa? El Señor llegó a identificar su dolor, su disponibilidad, su fe, su amor, su disciplina, su constancia. Dijo, ustedes están siendo así, a ustedes no les voy a mandar a hacer otra cosa. Manténganse. Mira lo que dice el verso 24 en la literal, el último literal. Dice, no impondré otra carga. Pero ¿qué dice? Lo que tenéis que retenerlo hasta que yo venga. Retenerlo hasta que yo venga. O sea, te está diciendo, o le estaba diciendo a los de Tiatira, mira, ustedes tienen esto, no lo vayan a perder. No lo puedes perder. Tienes que mantenerte fiel hasta el final. Tienes que mantenerte fiel hasta que yo venga por ti. Hermano, ¿encontrará fe el Señor cuando vuelva a la tierra? Es una de las preguntas tremendas que hace el Señor en medio de la palabra. Y parece una pregunta suelta. ¿Encontrará fe en ti el Señor cuando venga? ¿Encontrará fe en ti, en tus hijos, en tu matrimonio, en lo que tú haces? ¿Te mantendrás fiel hasta la muerte, hasta cuando Él venga? Hermano, el llamado del cristiano no es un llamado temporal, es un llamado eterno. Y esta palabra quizás no nos cabe en la cabeza. Eternidad es algo muy grande para unas mentes y unos cuerpos limitados. Creo que estos términos como eternidad solamente lo podemos entender cuando conozcamos cara a cara al Señor. Y entendamos la grandeza de su majestad, no solamente porque la hemos leído, sino porque la estamos viendo en la Escritura, hermanos. Así que los hermanos de Tiatira estaban relacionados con negocios peligrosos en los que debían mantenerse fiel. Hermanos, tú y yo en nuestros trabajos debemos mantenernos fieles al Señor. Mantenernos fieles donde vayamos. Mantenernos fieles en los gremios en los que nosotros hacemos parte. Hermanos, este mundo está lleno de gremios. Todos estamos llenos alrededor de gremios. Cuando tú quieres hablar con una comunidad, usted tiene que ir ¿a dónde? Con el presidente de la Junta de Acción Comunal de esa comunidad. Con el líder comunal.
Cuando quieres hacer algo con los colegios, hermano, usted no puede ir a cualquier lugar, usted tiene que ir o a una secretaría, o tiene que ir al núcleo, o tiene que ir a la oficina, o tiene que hablar con la agremiación. De hecho, acá en Santa Marta hay una agremiación de colegios privados que no había y ahora la hay. Porque las públicas las agremia el Estado, el gobierno, a través de las secretarías de educación. Pero los colegios privados estaban, adolecían de eso, no tenían una agremiación y ahora hay una agremiación. Hay agremiación en todo, hermano. Pero cualquiera que sea la labor que tú y yo hagamos, hermano, los estudiantes de una universidad están agremiados. Y ahí, para poder pertenecer a cierta cuestión, tienen un representante, tienen un no sé qué, tienen un no sé cuándo, ante la directiva. Hermanos míos, todo está lleno de gremios. El problema no es que se agremie, es todo lo que un gremio puede llegar a contener que te pudiera alejar del propósito de Dios en tu vida. ¿Es posible o no es posible? El Señor dice reténlo hasta que venga. Y si Él dice reténlo es porque es posible que nos podamos mantener en Él. ¿De acuerdo? Así que viendo a esta mujer llamada Lidia en Hechos 16:14, encontramos también, estamos hablando de Hechos ahora, y el tema principal por lo que hemos estado tratando está en Apocalipsis. Podemos ver que hay una relación con el libro de los Hechos y que también podemos ver que el evangelio había llegado a esa región también a través de nuestros apóstoles. ¿Quieres saber cómo se llama la ciudad actualmente? Porque hoy existe lo que es Tiatira. Hoy en día se llama Akhisar. Está ahí, pegadito con Turquía. Usted puede entrar ahí y encontrarla. Hoy es famosa por la actividad agrícola y por la producción de aceitunas y aceite de oliva. ¿Y sabe qué son? Son un gremio. Son un gremio. Hermano, usted va a buscar telas y las mejores telas las encuentra ¿en dónde? Donde los turcos. Aquí en nuestro país. Muchos de ellos aplicaron sus gremios en las poblaciones y se hicieron famosos por la comercialización de telas. Estamos activos hoy con esto. Ahora, ¿cómo manejar esto, hermano? Había gremios para teñidores, curtidores, broncistas, panaderos y cualquier otro oficio que funcionaba en la ciudad. Encontrar un trabajo o tener un negocio era prácticamente imposible sin formar parte de estos gremios. Y cada gremio se sometía a una deidad. Tremendo. Usted no ve que los conductores tienen la Virgen de no sé qué. Los panaderos tienen la Virgen de otra por acá. Hermanos, ¿se está dando cuenta usted que eso que ocurría antes, que estamos viendo en la iglesia de Tiatira, también la podemos ver hoy aquí en medio de nosotros? Está el Dios de los panaderos, el Dios de los comerciantes, el Dios de los conductores. ¿O acaso no hemos visto nosotros, y de hecho quizá alguno de nosotros participó en alguna de esas fiestas? Tremendamente, hermano. Cada gremio sometido a una deidad, a una patrona, y celebraba las fiestas y los rituales que estaban asociados. Entonces, avanzando un poco, si vamos al verso, Apocalipsis capítulo 2, verso 18 específicamente, hay un dato especial. Hay un dato muy, muy especial en el que usted y yo debemos analizar cómo se presenta el Señor. Mire la forma en la que el Señor se presenta. ¿Quién escribe? Léalo conmigo a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. ¿Quién escribe? El Hijo de Dios. Ahora mire cómo se presenta ese Hijo de Dios. Sabemos quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Porque creo que sí. Nuestro Señor Jesús el Cristo. Pero mire esta característica que él mismo se da. Dice, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Hermano mío, esto de ojos como llama de fuego, ojos como llama de fuego, representan
un atributo de Dios poderosísimo. ¿Cuál cree usted que es? Ojos como llama de fuego. Los ojos que todo lo ven. El atributo de la omnisciencia. Por mucho que se oculten los hermanos de Tiatira, usted y yo, siempre encontraremos los ojos como llama de fuego. De hecho, aquella mujer lo llamó el Dios que me ve. ¿Cómo se llamaba esa mujer? La madre de Ismael. Agar habló, ciertamente el Señor me ha visto, el Dios que me ve. Y cuando él dice ojos como llama de fuego, le estaba diciendo a la iglesia en Tiatira: tengan cuidados mis muchachos, porque los estoy viendo. Me siento hoy como en un salón de clase. Levantar la voz en cada momento para recordar que el Señor está viéndote. El Señor me está viendo. Hermano, el Señor nos ve constantemente. Él es el Dios que todo lo ve, el Dios que todo lo sabe. Ese es nuestro Señor omnisciente, que lo conoce todo. Nada escapa a su conocimiento. Y en Hebreos capítulo 4, verso 13, podemos verlo. Hermano, hablamos de esto un poco esta mañana. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13 dice una verdad, hermano, que usted y yo no podemos olvidar. Leámoslo nuevamente. Y no hay cosa creada que no sea que manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, el Señor lo ve todo, lo ve todo. No lo va a ver, Él lo ve todo. Hablemos de un presente continuo. Todo lo ve, hermano. Y Hebreos 4:13 da esta afirmación que usted y yo necesitamos comprender. Llevarlo siempre. Tú no puedes dejar a Dios en una esquina para ir a pecar y que Él no te vea. Espíritu Santo, espérame aquí un momento mientras voy y peco. Te recojo a las 5. No funciona de esa manera. Él es omnisciente, lo llena todo. Él es omnipresente, lo llena todo. Así que, mis hermanos, Cristo ve más allá de las apariencias externas y ve cada uno de nuestros corazones, incluso antes de que nosotros hablemos. Sabe qué palabra viene a salir de nuestra boca. Y hermano, hay otra afirmación en la presentación de Cristo y quiero que la tengamos en cuenta, Apocalipsis 2:18. Y de aquí en adelante vamos a empezar a caminar versículo por versículo para comprender todo lo que el mensaje dice. Apocalipsis 2:18 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes a ¿qué? Al bronce bruñido. Dice esto: estos de pies de bronce bruñido simbolizan juicio firme. Juicio firme, que sus pies afirmados como bronce bruñido tienen estabilidad y autoridad para juzgar. Hermanos míos, sepa que el que escribió este mensaje y el que dio este mensaje a la iglesia tiene toda autoridad para juzgar, y no solo para juzgar, sino también para condenar. Y Cristo no solo observa el pecado, sino que tiene el poder para juzgarlo y condenarlo. Hermano, la Escritura habla acerca de que entre nosotros no deberíamos tener temor. La Escritura nos permite a nosotros hacer juicio. ¿Sabía usted eso? ¿Qué nos dice el mundo? No debemos juzgar a nadie. ¿Qué dice la Escritura? Juzgad
con justo juicio. ¿Y cuál es la justicia de ese juicio? La palabra del Señor. No nuestro criterio, es conforme a la Escritura. Así que mis hermanos, entender que los hermanos que vivieron en Tiatira en aquel tiempo tuvieron que ser sometidos a unas presiones tremendas, a las que quizás tú y yo hoy también somos sometidos. Pero Él nos llama a que seamos ¿qué? Fieles, porque Él es fiel. Que nos mantengamos, que conservemos esto. A veces me da como hasta temor decir que sí lo tenemos. Porque si yo me voy otra vez a la Escritura, yo quiero que ustedes lo analicen así. Él dice, yo conozco tus obras, amor, fe. Tienes obra, tienes amor, tienes fe, tienes servicio, tienes paciencia. Pero, pues ellos lo tenían y el Señor le estaba diciendo a ellos, no vayan a perder eso. Espérenme que yo venga por ustedes. Así que mis hermanos, entender esto es importante para comprender el mensaje que el Señor le dio a su iglesia en Tiatira. Vamos a orar. Yo te pido que por favor te coloques en pie y roguemos a Dios esta breve oración. Señor, te rogamos que por tu perfecta omnisciencia y tu poder majestuoso podamos, Señor, vivir dispuestos para ti y guiados por tu misericordia, por tu palabra, y que podamos vivir no solamente refugiados en ti, sino gozosos de poder vivir para ti la vida que nos has permitido llevar. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy está aquí y los que nos ven también a través de esta transmisión, y que podamos, Señor, vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos en nuestras debilidades y que podamos vivir aún en medio de lobos, porque tú eres Dios poderoso que cuida a los suyos y los preservas hasta el fin de los tiempos. Y decimos amén, amén y amén.